Otro componente hidráulico también son las cámaras de bombeo y rebombeo. También lo que es la cámara rompepresión. También planta de tratamiento, líneas de conducción y red de distribución, punto de suministro del agua y otros, ¿no? Son componentes globales, ¿no? del SADA, ¿no? O componentes del sistema de agua para consumo humano, ¿no? SADA. ¿Qué requisitos deben tener estos componentes, ¿no? Bien, la Autoridad de Salud de nivel nacional, ¿no?, establece los requisitos sanitarios que deben reunir los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Todo ello en concordancia con las normas de diseño del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los que serán vigilados por la Autoridad de Salud de nivel regional y los mismos que deberán considerar sistemas de protección, condiciones sanitarias internas y externas de las instalaciones, así también sistemas de desinfección y otros requisitos de índole sanitaria, ¿no? Entonces, estos requisitos son necesarios. No solamente están establecidos en este caso por el Ministerio de Salud, sino también tiene que ir acorde con el reglamento, las normativas del Ministerio de Vivienda, y para que puedan ser a su vez vigilados, ¿no? Estamos hablando no solamente de ámbito nacional, sino también a nivel regional, ¿no? Así es. Con respecto a la supervisión del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, las autoridades, bueno, en este caso la Autoridad de Salud, ¿no?, el MINSA a través de la DIGESA, las UNAS y las municipalidades, en sujeción a sus competencias de ley, supervisarán los sistemas de abastecimiento de agua para consumo de su competencia, el cumplimiento de estas disposiciones y los requisitos sanitarios del reglamento de calidad del agua para consumo humano, ¿no? Entonces, Autoridad de Salud, ¿no?, a través de DIGESA, SUNAS y las municipalidades, ¿no?, de acuerdo a su jurisdicción. Pasaremos ya a los tipos de suministro. Debiendo mencionar que el sistema de abastecimiento de agua atiende a los consumidores a través de algunos tipos de suministro, ¿no?, que vamos a mencionar a continuación. El primero de ellos, lo que son las conexiones domiciliarias. Segundo, tenemos a las piletas públicas. Tercero, el suministro también se da a través de camiones cisternas, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Y el cuarto, pueden ser estos, no sea la combinación de los anteriores que hemos mencionado. En caso que el abastecimiento sea directo, mediante pozo, lluvia, río, manantial,
Esto se entenderá como recolección individual, ¿no? Así se denomina, ¿no? Una recolección individual, el tipo de suministro. Esto generalmente ocurre pues en las zonas alejadas, ¿no? En provincia, ¿no? En selva, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos visuales de las conexiones domiciliarias, cómo llegan hacia nuestras viviendas, ¿no? Hacia el fondo vemos también algunos reservorios, ¿no? De agua, ¿no? Que se utilizan para en momentos de escasez, ¿no? Que lo maneja pues CEAPAL. En el lado derecho tenemos también otro pozo. Aquí hablamos sobre las famosas piletas públicas, ¿no? Es un punto común donde los pobladores toman el agua, ¿no? Y puedan darle uso, ¿no? Uso en sus viviendas, ¿no? Estas tipo de, digamos, de suministro se da generalmente en algunas zonas de cono, así como también en zonas intermedias de interurbanas, se puede decir, y que al no existir una red de distribución por parte de una planta de tratamiento, llámese CEAPAL, ¿no? Ya que no ha llegado aún los trabajos, ¿no? Digamos de ampliación, ¿no? Es que lo hacen de esta forma, ¿no? Mediante el uso de camiones cisternas, ¿no? Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Para el poblador, lo que mencionábamos como factor dentro del término agua segura. ¿No? Asentamientos humanos, ¿no? Y en esta parte vamos a empezar ya a entrar un poco al tema de de lo que normalmente una parte inicial de lo que se hace cuando uno va a hacer un trabajo de campo, y los digamos parámetros que nos son útiles para que puedan tener una idea del control que podamos tener sobre en el cloro, ¿no? En la turbidez, etcétera, ¿no? El control del desinfectante dentro de una red de distribución. Antes de distribuir el agua de consumo o para consumo humano, el proveedor de agua debe realizar la desinfección con un desinfectante eficaz de eliminar todo microorganismo y dejar un residual a fin de proteger el agua de posible contaminación microbiológica en la distribución. En caso de usar cloro o solución clorada como desinfectante, en cualquier punto de la red de distribución, las muestras de agua tomadas no deben contener menos de 0.5 miligramos por litro de cloro residual libre, ¿no? En el 90% del total de muestras tomadas, ¿no? O sea, si tomamos 10 muestras, por lo menos 9 no deben contener menos de 0,5
miligramos por litro. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Esto es en un periodo de un mes, ¿no? Dentro de un mes. Ahora, del 10% restante, ¿no? O sea, de lo que la muestra restante en este caso, ninguna debe contener menos de 0.3, ¿no? O sea, como tope, ¿no? Como límite máximo, o, ¿no? El nivel de cloro no debe contener menos de 0.5, ¿no? Es lo mínimo que debe tener en estas tomas de muestras por lo general, ¿no? Además, la turbiedad deberá ser menor de 5 unidades nefelométricas de turbiedad, ¿no? De 5 UNTs, que tenemos que aplicar en su momento, ¿no? Este término de la turbiedad. Cuando uno va al campo, hay algunos parámetros que son necesarios tomar, ¿no? Previos a la toma de muestra del agua. Cuando hacemos la toma de muestra del agua, obviamente es para hacer ensayos microbiológicos, ¿no? Pero antes de ello, hacemos estas mediciones, ¿no? Llámese el nivel de cloro, ¿no? Cloro residual, llámese el pH, ¿no? Del agua, llámese la turbiedad, ¿no? Del agua, en fin, ¿no? El primer punto que estamos tocando aquí es el tema del cloro, ¿no? Que cuando se refiere a cualquier punto de la red, ¿no? Es cuando nosotros abrimos un grifo, un caño, ¿no? Porque eso es lo que llega de la red, ¿no? De distribución, ¿no? De la red pública. La cantidad de cloro es aceptable, es de 0,5, es lo que recomienda, ¿no? De acuerdo a los requisitos según el reglamento, ¿no? Esta cantidad de cloro que esté presente, sea mucho, sea poco, nos va a dar un indicio de que la posible contaminación microbiológica que pudiera haber en el agua, ¿no? Obviamente, si hay poco cloro, vamos a dar lugar que no haya protección en esta masa de agua y por lo tanto, ¿no? Está propensa a que las bacterias, ¿no? Pudieran estar presentes, ¿no? Ya sea por los diversos motivos, ¿no? De repente por la mal almacenamiento, ¿no? O manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, la presencia de la cantidad del nivel de cloro es muy importante como punto de partida. Y así mismo va de la mano con la turbiedad, ¿no? Pero esta turbiedad no se hace a simple vista, sino que va a emplearse para la turbiedad, ¿no? Equipos especiales, ¿no? En este caso denominado el turbidímetro, ¿no? Control por contaminación microbiológica. Dice, si en una muestra tomada en la red de distribución se detectara la presencia de bacterias, ¿no? Totales, ¿no? O coliformes totales, coliformes termotolerantes, el proveedor debe investigar inmediatamente las causas para adoptar las medidas correctivas a fin de eliminar todo riesgo sanitario y así garantizar el agua en ese punto, que el agua en ese punto no tenga menos de 0.1 miligramos por litro de cloro libre, ¿no? Residual, ¿no? De cloro residual libre. Complementariamente a ello se debe recolectar muestras diarias en el punto donde se detectó el problema, hasta que por lo menos 2 muestras consecutivas no presenten bacterias coliformes ni coliformes termotolerantes, ¿no? Aquí nos estamos adelantando un poco a lo que vamos a tomar en el tema de indicadores biológicos. Estamos ya mencionando el término coliformes totales, coliformes termotolerantes, ¿no? Que si bien es cierto, nos sirven como indicadores, ¿no?
para ver la calidad microbiológica del agua, ¿no? Del agua de consumo. Entonces, pero debemos subrayar de que es el proveedor quien, no solamente como compromiso, sino que como responsabilidad debe investigar, ¿no? Inmediatamente, dice, ¿no? La causa de ello para poder adoptar, ¿no? Medidas correctivas, ¿no? Entonces acá ya relaciona lo que es microbio con nivel de cloro. Control de parámetros químicos. Cuando se detecte la presencia de uno o más parámetros químicos que supere el límite máximo permisible en una muestra tomada en la salida de la planta de tratamiento, fuentes subterráneas, reservorios o en la red de distribución, el proveedor efectuará un nuevo muestreo. Nuevamente aquí subraya la responsabilidad que tiene primero el proveedor. Y dice, de corroborarse el resultado del primer muestreo, investigará las causas para poder adoptar medidas correctivas, ¿no? E inmediatamente comunicará a la autoridad de salud de la jurisdicción bajo responsabilidad a fin de establecer medidas sanitarias para proteger la salud de los consumidores. En esta parte se refiere a que el proveedor no puede sacar en la vuelta a la autoridad, ¿no? Como se dice. Si corrobora o comprueba de que ya sea que el control de parámetro microbiológico o de algún contaminante químico pudiera estar presente en el agua ya para consumo, ¿no? Es quien debe tomar las medidas, ¿no? Tomar las medidas y no solamente, sino debe de comunicar, ¿no? Debe comunicar, ¿no? A la autoridad, digamos, del sector, ¿no? De la jurisdicción. Y es una comunicación inmediata, ¿no? Y oportuna. Parámetro de color. Generalmente ha habido ocasiones que en nuestras viviendas, ¿no? En alguna temporada hemos visto que ha podido llegar cuando abrimos el caño en nuestras casas, ¿no? El grifo, ver un poco, a veces es turbia, un poco medias, como si estuviera casi con enturbiada, ¿no? Media blanca, ¿no? Y es que la coloración del agua se debe a la existencia de sustancias disueltas, ya sean de naturaleza orgánica, ¿no? Relacionada con el humus del suelo, ¿no? Que son compuestos responsables de color llamado como sustancias húmicas, ¿no? O contaminación de fuentes industriales u otra, ¿no? Parámetro de color son importantes. En muchos casos no son perceptibles, ¿no? Pero se ha establecido que colores superiores a los 15 UCB, que es unidad de color verdadero, ¿no? Cuando es superior a estos, fácilmente va a poder ser percibido, detectado por la mayoría de personas, ¿no? Por eso que este parámetro está establecido dentro de los requisitos físico-químicos dentro del reglamento de calidad de agua para consumo humano, ¿no? Que vamos a ver ya en la parte, eso es en la parte final, ¿no? Pero acá ya estamos adelantando un poco, ¿no? Para entender el tema del color, ¿no? Que también es parte importante, no solamente del que monitorea o del que controla la calidad del agua, sino también nosotros como consumidores, que también cumplimos un rol, ¿no? Que vamos a mencionarlos en las siguientes diapositivas, ¿no? Debiendo primero hablar de las obligaciones del proveedor, que es toda persona, ¿no? Natural o jurídica, que
que está bajo cualquier modalidad empresarial, como junta administradora, organización vecinal, comunal u otra organización que provea agua para consumo, ¿no? Habíamos mencionado ese término. ¿Cuáles son las obligaciones del proveedor? Bueno, el proveedor, primero, como obligación principal es suministrar agua para consumo humano, cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el reglamento de calidad de agua para consumo humano. Como segunda obligación, tiene el deber de controlar la calidad del agua que suministra para el consumo humano de acuerdo a la norma, ¿no? Esto es muy importante, por eso que lo hemos puesto en color. También deberá inscribirse en los registros que la autoridad de salud administra. También debe suministrar a la autoridad, ¿no?, competente y al órgano de control toda información vinculada con el control de calidad del agua y debe tener carácter de declaración jurada. También colaborará en las acciones de protección y recuperación de las fuentes hídricas, ¿no? No es ajeno a esto el proveedor, ¿no? Otro aspecto importante de obligación, y está resaltado, ¿no?, en color, es informar a la autoridad de salud y al órgano de control, así como los consumidores, de alguna alteración, modificación o contingencia que se presenten en el servicio de suministro, ¿no? Se debe de comunicar, avisar, ¿no?, en caso de algún corte, algún problema de mantenimiento, ¿no?, que pudiera ocurrir en una de sus redes, ¿no?, en forma oportuna e indicando las medidas preventivas y correctivas a tomar. ¿Qué más? Tiene como obligación obtener los registros, aprobaciones y autorizaciones sanitarias ya establecidas, ¿no? Y también podemos mencionar, por último, que debe brindar las facilidades que se requiera a los representantes autorizados del órgano de supervisión y de salud al momento que se realicen las acciones de vigilancia y supervisión, ¿no? No puede negarse a un control o a una supervisión los proveedores en cualquiera de sus modalidades. Medida de seguridad. La medida de seguridad se puede disponer cuando la calidad del agua de consumo humano represente riesgo significativo para la salud de las personas, ¿no?, de acuerdo al reglamento de calidad del agua, ¿no?, y las cuales podemos mencionar, ¿no?, dentro de estas medidas de seguridad, ¿no? Primero, la comunicación a través de los medios de difusión que se tengan a disposición en la localidad afectada sobre el peligro de daño a la salud de la población. También, como medida de seguridad, podrá darse el incremento de la cobertura y frecuencia del control o de la vigilancia sanitaria, ¿no? O sea, hacerlo más frecuente, ¿no? Otra medida de seguridad también sería la suspensión temporal del servicio. Eso es en un caso, ¿no?, digamos, en un caso serio, ¿no? También podría darse como medida de seguridad el cierre parcial del sistema de tratamiento o de distribución del agua, ¿no?, cuando sea un caso grave, ¿no? Y por último, otras que la autoridad de salud disponga para evitar que se cause daño a la salud de la población. Las medidas de seguridad son adoptadas por las entidades responsables y que participan en la gestión de la calidad del agua para consumo. Infracciones, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las infracciones que pudieran cometerse? Se considera infracción a toda acción u omisión de los proveedores de agua o entidades que administran sistemas de agua para consumo humano
así como de los consumidores que incumplieren las disposiciones contenidas en el reglamento de calidad de agua para consumo humano. Y estas pueden ser, ¿no? Se clasifican estas infracciones en leves, graves y muy graves. Leves. Podemos poner, por ejemplo, cuando el proveedor no proporciona la información solicitada por las autoridades competentes. Un ejemplo de infracción grave podemos mencionar cuando el proveedor no informe o oriente a la población la ocurrencia de un caso fortuito que afecte el abastecimiento del agua para consumo humano. Y como ejemplo de una infracción muy grave, podemos mencionar cuando el proveedor que suministra agua sin cumplir los requisitos de calidad, ¿no?, del agua, ¿no?, para consumo humano establecidos en el reglamento de agua vigente, ¿no? Esto ya es un caso, el caso muy grave es cuando ya el proveedor de agua suministra el agua cuando excedió los límites, ya los parámetros están elevados, ¿no? Entonces eso sí es bastante grave. Sanciones. Dentro de las sanciones podemos mencionar que la autoridad de salud, dentro del marco de procedimientos sancionador, podrá imponer a quienes incurran en las infracciones tipificadas en el reglamento vigente, ¿no?, una o más de las siguientes sanciones. ¿Y cuáles son estas sanciones? Tenemos como primera sanción una amonestación. También podemos tener lo que es las multas, ¿no? Y estas multas están comprendidas entre 1 a 30 unidades impositivas tributarias, ¿no? Es bastante, ¿no?, la aplicación de multas, ¿no?, en cuanto a costo, ¿no? Como otra sanción también podría darse en el caso de la suspensión de la autorización sanitaria o registro sanitario por un plazo que determine la autoridad de salud. Asimismo, otra sanción bastante drástica sería también lo que es la cancelación de la autorización sanitaria, ¿no? O sea, son aspectos que los que se dedican a suministrar o proveer agua deben considerar, ¿no?, que es un tema bastante serio, ¿no?, que no solo se trata de simplemente abastecer de agua, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, que ocurre bastante en los repartidores, ¿no?, en camión cisterna, ¿no? Muchas veces no se respeta estas normativas, ¿no? Entregan agua que no dan garantía, ¿no?, al consumidor, ¿no? Por tanto, deben ser sancionados. Sin embargo, para que esto pueda darse, muy importante es el trabajo de supervisión, ¿no? Muchas veces se trabaja mucho con lo que es revisión de documentos, ¿no? Permisos, etcétera, ¿no?
pero asimismo estos documentos deben ser corroborados, ¿no? Y para ello se da justamente, ¿no? Estas vigilancias, ¿no? O estos trabajos para las tomas de muestra de aguas y poder comprobar realmente que sea un agua de buena calidad, ¿no? Que esté libre de microorganismos, ¿no? ¿No? Que tenga el nivel de cloro de acuerdo a ley, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata la actividad del control de la calidad, ¿no? Es una parte bastante importante, ¿no? A ver. Y aquí está lo que comentábamos en las exposiciones anteriores. No solamente el proveedor de agua para consumo humano tiene obligaciones, ¿no? Sino también nosotros como consumidores, si bien es cierto tenemos derecho, también estamos obligados a participar, ¿no? En todo esto, ya que comentábamos en la parte de cultura hídrica, ¿no? El tema de lo que es la conciencia sobre el uso del recurso agua, ¿no? El tema del tema de evitar el gasto, ¿no? El gasto innecesario, ¿no? Ya sea a nivel intradomiciliario o de repente en temas en temas de estación, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, el verano, ¿no? Las instalaciones de estas famosas piscinas, ¿no? Portátiles, etcétera, ¿no? O sea, es bastante amplio, ¿no? Y aquí justamente van a detallar, ¿no? A qué estamos obligados también, ¿no? Primer punto menciona comunicar a los proveedores, la municipalidad, la SUNAS y a la autoridad de salud cuando detecte cualquier alteración organoléptica en el agua o falla en el sistema, ¿no? Muchas veces vemos que el agua puede llegar turbia o de repente ¿no? Con un olor, etcétera, ¿no? Pero no seguimos el camino correcto, ¿no? Para poder llegar hacia nuestras autoridades, ¿no? Y simplemente lo dejamos pasar, ¿no? Entonces eso no debería darse, ¿no? Porque al final es un el agua viene a ser es un producto que al final vamos a consumirlo, ¿no? No solamente nosotros, ¿no? Nuestra familia, ¿no? Y por tanto debemos ser participantes más activos, ¿no? Es lo que trato de decir, ¿no? También tenemos como segunda obligación el almacenar el agua para consumo humano con el cuidado necesario a fin de evitar la contaminación, aplicando hábitos de higiene adecuados y previendo depósitos con cierre o tapa segura, ¿no? Esto es lo que se da en las personas que almacenan agua, ¿no? En sus casas, ¿no? En las viviendas, en las zonas que no tienen mucho acceso, pero cuando se van a hacer las visitas en estas zonas, los depósitos se encuentran expuestos, ¿no? Sin tapas, ¿no? Si bien es cierto necesitan el agua, pero también esa agua debe de estar protegida, ¿no? Y no solamente por un tema del estar descubierto, ¿no? Sino que hay zonas que pueden ser que exista la presencia de vectores, ¿no? En este problema que habíamos comentado sobre el dengue, ¿no? Y irresponsablemente dejan abiertas los depósitos, los tachos de agua,
convirtiéndose de tal manera en criaderos, ¿no? De criaderos de estos zancudos, ¿no? Que podrían propagar dengue, ¿no? Entonces estarían contribuyendo no solamente a un agua, a un agua que no está muy protegida, sino que también estarían, contribuyendo también a la parte de lo que es enfermedad, ¿no? De enfermedades vectoriales, ¿no? Tercero, facilitar las labores de inspección al personal técnico de las entidades proveedoras y a las autoridades de salud, así como de supervisión, las cuales están debidamente identificados, ¿no? Deberán estar identificados, ¿no? Estos se refiere principalmente, muchas veces cuando se hacen los controles de calidad, ¿no? Para ver los parámetros, ¿no? Del agua, se van a hacer tomas de muestra. Entonces, uno, digamos, el profesional que va a tomar la muestra, toca las viviendas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Muchas veces en ciertas zonas no te permiten el ingreso, ¿no? Entonces, y más aún cuando hay un problema que se ha suscitado, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudarlos si no hay facilidades hacia el inspector, ¿no? Entonces, y más aún a las autoridades. Entonces, a esto se refiere en este tercer punto, ¿no? Cuarto, cumplir las disposiciones referidas al pago de la tarifa o cuota aprobada del suministro para contribuir con la sostenibilidad de calidad del agua, ¿no? Obviamente, esta parte se refiere, digamos, a las personas morosas, ¿no? Que por diversos motivos retrasan sus pagos, ¿no? Entonces habíamos comentado en la parte de la sostenibilidad, ¿no? Que debe tener, digamos, cumplimiento, ¿no? Porque el hecho de tener agua implica un costo, ¿no? Y al no estar, digamos, balanceado esto, obviamente va a haber un problema, ¿no? En este caso para la entidad que está, digamos, suministrando el agua, ¿no? Entonces es muy importante también este cuarto punto. Quinto, participar en campañas de protección y uso de agua, ¿no? Que las autoridades competentes promuevan, ¿no? Generalmente cuando uno hace las campañas de salud, el agua segura, cuide el agua, no uses el agua, ¿no? En otras cosas que no, o sea, darle un buen uso, no, generalmente las autoridades a través de trípticos, ¿no? U otro material difunden, ¿no? Pero al mencionar aquí participar en campañas, no es que solamente nosotros recibamos este, digamos, que nos impartan estos aspectos, sino que nosotros también debemos ser, como vuelvo a repetir, participantes activos, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Y también ser un efecto replicador, ¿no? Para poder transmitir, ¿no? A las personas que tal vez desconocen esto y que ellos tomen conciencia, bueno, un poco de conciencia y en sus propias casas, ¿no? Puedan aplicar, ¿no? El sexto punto menciona contar con un suministro de agua para consumo humano que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento vigente. Obviamente, ¿no? Si yo estoy al día, hago un pago por el servicio de agua, ¿no? Para el suministro, entonces yo por ese costo de agua debo recibir un agua que cumpla con todos los requisitos, ya sean microbiológicos, ya sean químicos, ¿no? Parasitológicos, etcétera, ¿no? Entonces, es paralelo, ¿no? Ambas partes, ¿no? Y el séptimo punto corresponde a hacer uso racional del agua y acatar las disposiciones que la autoridad disponga en caso de emergencia, ¿no? El uso racional se viene mencionando de tiempo atrás, ¿no?
Sin embargo, a veces hay, digamos, desperdicios, se puede decir, ¿no? Desperdicios. Podemos ver tal vez una tubería de agua rota y no avisamos oportunamente, ¿no? Al proveedor de agua, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante eficientes y oportunos, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Ya que nosotros mismos tenemos que asegurar, ¿no? No solamente de tener en la cantidad suficiente, sino en la calidad, ¿no? Que corresponda, ¿no? Bien, entonces en esta parte, en estas, en esta tercera temario, con respecto a lo que es aspectos sobre el abastecimiento de agua, hemos tratado de explicar, ¿no? De manera bastante resumida, y para poder entender qué es lo que involucra, ¿no? Todo lo que son los componentes, los sistemas de abastecimiento, ¿no? Eh, cómo sean los suministros, ¿no? Y los factores, ¿no? Que están alrededor del suministro del agua, etcétera, ¿no? Entonces, va a complementar bastante a la siguiente parte que corresponde al lo que denominaremos contaminantes del agua. En esta parte de contaminantes del agua, ¿no? Vamos a tocarlo posterior al break, pero no sin antes explicar de que si bien es cierto, existe una gama de elementos, ¿no? Que pueden estar presentes en el agua, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, ya que eh, muchas veces no pueden ser visualizados, ¿no? Y por tanto se tienen que emplear procedimientos, ¿no? De tal manera que podamos comprobar que efectivamente no solamente exista su presencia, ¿no? Sino también cuantificarlo, o sea, en qué cantidad está, ¿no? En qué cantidad está, ¿no? Ya sea el contaminante microbiológico o el contaminante químico, y para ello cada uno de estos emplean mecanismos o métodos, ¿no? Procedimientos, ¿no? Para su realización. En nuestro caso, como vuelvo a repetir, estamos enfocando el tema ya para lo que es netamente en aspecto microbiológico, ¿no? Aspecto microbiológico, porque es lo que inicialmente, cuando está su presencia en el agua, ¿no? Va a conducir a lo que es problemas o daños a la salud, ¿no? Como son las enfermedades, ¿no? Bien, entonces dejamos temario siguiente, ¿no? Para esto, y a su vez puedan de repente alguna parte de las diapositivas que hemos estado explicando, ¿no? Nos puedan dejar sus preguntas, ¿no? Para poder responderlas a través del chat.